Me da la impresión que la dirigencia de Cambio Democrático va a hacer una apuesta fuerte a eso, a los niveles de inversión y de obras que se han desarrollado en el país. Y yo creo que quizás nuestra carta de presentación más fuerte o más importante va a ser el desempeño económico en la inversión pública que ha hecho esta administración. Yo he dicho en entrevistas anteriores que las administraciones anteriores tenían si acaso un proyecto insignia. El proyecto, por ejemplo, la administración del presidente Torrijos tenía la primera fase de la cinta costera, el gobierno de la presidenta Moscoso tenía el puente centenario, el gobierno de Pérez Valladares la ampliación de la Interamericana, pero este gobierno tiene tantos proyectos que podemos llamar proyectos insignias: Metrobús, Metro, cinta costera 2 y 3, los programas sociales como Beca Universal, 100 para 70, la inversión que se está haciendo en materia de agua, de salud, de educación, de seguridad. Yo creo que eso es lo que va a marcar la diferencia, que el electorado va a ver un gobierno que sí está gobernando pro beneficio de la población versus los gobiernos anteriores que no ejecutaban estas obras. Sin embargo, y gracias a Hernán Posada, que nos acaba de mandar la señal para acá, para el Centro de Convenciones del Hotel Panamá, justamente como dijo Hernán Posada, estamos conversando con Frank de Lima, ministro de Economía. Pero, ministro, justamente esa cantidad de obras, los opositores o los detractores de la administración Martinelli dicen que les preocupa es cómo se va a pagar esa cantidad de deuda. Bueno, se está pagando con los ingresos corrientes que tiene el gobierno, a diferencia de gobiernos anteriores que se tenían que endeudar para pagar la planilla. Nosotros estamos financiando el 75% de la inversión con ingresos corrientes, con las recaudaciones de los impuestos que los contribuyentes pagan, de los dividendos que recibimos del canal y de las otras empresas mixtas o empresas públicas, y eso se ve reflejado en el mejoramiento de las finanzas públicas. Como dije antes, el 88% del presupuesto era para funcionamiento y nada más quedaba 12% para inversión pública. Hoy día el 62% del presupuesto es para funcionamiento y el 38% es para inversión pública, así que se ha demostrado y se ha fortalecido la finanzas públicas, y el gobierno que nos sigue va a tener la capacidad de ejecutar más del 50% en materia de inversión lo que ha ejecutado esta administración. Esta administración va a terminar ejecutándose por encima de 13.000 millones de balboas, 60% por encima de lo que ejecutó las 4 administraciones anteriores, y la próxima administración va a tener la capacidad de ejecutar 19.000 millones de balboas gracias a las reformas fiscales que se han hecho en esta administración y administraciones anteriores, pero principalmente porque el canal va a terminar la ampliación del mismo, y también por el fuerte crecimiento económico que ha vivido nuestro país en los últimos años. Señor ministro, también se cuestiona el hecho de por qué los otros gobiernos van a tener que incluso pagar muchas de las deudas que está contrayendo la actual administración con esos megaproyectos. Ese es uno de los cuestionamientos que se están haciendo. Mira, los proyectos no son de un gobierno, son del Estado, y también las obligaciones que contratan los gobiernos son obligaciones del Estado, no de un gobierno. En esta administración estamos pagando deudas que dejaron administraciones anteriores, no hay que ver las cosas así. Yo creo que tu pregunta va por la línea de que algunos programas, algunos proyectos que se están ejecutando bajo la modalidad de llave en mano serán pagados por la próxima administración, eso es cierto, pero muchos de esos proyectos no van a culminar en esta administración, se van a terminar en la próxima administración, como es el Centro de Convenciones, la Ciudad Deportiva de Chiriquí, también la Ciudad de Cultura. Estos proyectos están planificados para finalizar o concluir en el año 2015, y para esa fecha está entonces contemplado el pago de los mismos. De verdad, y también no sé si todos los proyectos de reordenamiento vial se van a terminar en esta administración, y esos pagos también están contemplados para la administración que sigue. Hay que recordar que la cinta costera que hablé de la obra insignia de la administración Torrijos, ese proyecto lo pagamos nosotros, casi 200 millones de dólares que se fueron pagados en octubre del año 2009, no fue pagado por la administración Torrijos. Pero yo percibo a Frank de Lima tranquilo y cómodo con el tema de los numeritos para el pago de esta deuda. No, yo creo que, como dije, cuando nosotros creamos el Fondo de Ahorro de Panamá, que es agarrar los excedentes que va a generar el canal posterior a la terminación del tercer juego de esclusas, hicimos unas proyecciones con apoyo también del Fondo Monetario. La relación deuda-PIB
va a bajar de un 41% que es hoy día, para el año 2025 va a estar por debajo de 25%. La economía panameña, que hoy día está cerca de 34.000 millones de balúas, va a estar por los 100.000 millones de balúas. Así que nuestro país ha hecho un salto cuantitativo de manera importante cuando el canal pasó a manos panameñas, y lo que nosotros hemos podido hacer como país es potencializar el canal, nuestra posición geográfica, y por eso estamos invirtiendo en 4 áreas de la economía, lo que es obviamente el canal, lo que es toda la área de logística alrededor del canal, turismo, nuestro centro financiero, y eso es lo que está empujando nuestro crecimiento económico, y ese crecimiento se ha traducido en una disminución en la tasa de desempleo, que está en su nivel más bajo de 4,5%, y gracias a los programas sociales y este crecimiento económico, 100.000 panameños salieron de la pobreza el año pasado. ¿El problema de la carretera Divisa-Chitré ya quedó resuelto o todavía están buscando soluciones? Nosotros le hicimos un traslado de partida de $5 millones al Ministerio de Obras Públicas para que hiciera un pago. Me dice el ministro de Obras Públicas, el nuevo ministro Jaime Ford, que con ese pago ya nos ponemos al día con el contratista en ese proyecto. Ministro, ¿se salda la deuda con esos $5 millones a esa empresa que construye la ampliación? Lo que me dijo el ministro de Obras Públicas, que para ese proyecto, que es la ampliación de Divisa hasta Chitré, con los 5 millones que se le va a abonar nos ponemos al día. Yo creo que sí hay, en otros proyectos que está ejecutando esa empresa, hay otros saldos pendientes que también se están gestionando los traslados de partida. ¿A qué se debió ese atraso en el pago y que dio como punto de la paralización de la obra? Desconozco. Nosotros como Ministerio de Economía y Finanzas, nuestra responsabilidad es asignarle los recursos a las instituciones para que ejecuten sus programas. Desconozco por qué el Ministerio de Obras Públicas tiene algún atraso con este contratista. Esa es una pregunta que le debe responder el ministro de Obras Públicas. Sí, señor ministro, usted sabe que hay mucho descontento por ese impuesto electrónico que se ha establecido, que se aprobó recientemente, y la gente se pregunta, pues, una vez más, ¿por qué el pueblo, por qué el consumidor tiene que pagar precisamente eso y no los empresarios? Me encanta que me hagas esa pregunta porque me da la oportunidad de aclarar. Esto no es un impuesto nuevo, tal como se hizo con los automóviles en el año 2010, que se eliminó el impuesto de introducción y se cambió por un impuesto selectivo al consumo. Lo mismo vamos a hacer con los aparatos electrónicos. Somos testigos, todos los panameños, que con esta modificación que se hizo por los automóviles, el precio de los automóviles no subió a raíz de esta modificación. Lo mismo va a pasar con los aparatos electrónicos, dado que el promedio del impuesto arancel era de 6,82%, ahora el impuesto selectivo que se le va a aplicar es de 5%, y ese impuesto se cobra al momento que la empresa liquida la mercancía, no es que lo va a pagar el consumidor. Ese impuesto ya va a estar incluido dentro del precio que se le cobra al consumidor. Y también para aclarar que esto no aplica para electrodomésticos, estos son para equipos de tecnología de información, como lo son celulares, computadoras, etcétera. Y los precios deben mantenerse, o incluso si hay alguien me dijo que eso se resolvía comprando productos japoneses y no gringos. Es que esto se aplica a todos los productos, no solo los productos que vienen de Estados Unidos, porque también la gente lo quería atar con la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Entonces, en el año 98 Panamá suscribió un acuerdo de manera voluntaria con la OMC para incorporarse a este acuerdo de tecnología de información, donde el país se comprometía a eliminar la arancel de importación a estos productos, cosa que no se hizo hasta ahora, lo teníamos que hacer para poder cumplir para que pueda entrar en vigencia el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Señor ministro, el viernes concluyeron las vistas fiscales ya. Hay realmente ese presupuesto balanceado, porque vimos como algunos directores de ministerios se quejaban muchas veces sobre el recorte, porque hay unos ministerios que incluso hasta se les aumentó considerablemente, mientras algunos otros bajaron. ¿Está totalmente balanceado ese presupuesto? Mira, es responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas presentar un presupuesto balanceado que cumpla con las normas de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, que establece un tope al déficit permitido.
Nosotros como ministerio hacemos una proyección de cuáles van a ser los ingresos para el próximo año, le agregamos entonces el déficit permitido y eso nos da la cifra total de lo que puede ser el presupuesto, que en este caso para la vigencia fiscal 2013 es de los 16.268 millones de balboas. Nosotros recibimos solicitudes de las diferentes instituciones y ministerios por orden de 20.000 millones de balboas. Obviamente no se le podía asignar todo lo que se solicitó, pero también tenemos que cumplir con los requisitos de los pagos de los proyectos que se están ejecutando llave en mano, que para el próximo año tenemos 520 millones de balboas programados de manera, por obligación contractual que tenemos que cumplir ese pago. También las leyes especiales, los aumentos en salarios para ciertos sectores como el sector de salud y educación y los proyectos de continuidad que se viene dando de una vigencia fiscal a la otra, como los proyectos de infraestructura vial, como lo es Arraiján Chorrera, la carretera que hablamos de Divisa Las Tablas, los remodelaciones de los aeropuertos que se están haciendo en Colón y David y Río Hato, entre otros.